Hola, 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 ¿qué tal chicos y chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio del movimiento armónico simple. Entonces, para comenzar, vamos a leer la siguiente pregunta. Determinar la frecuencia de oscilación del sistema para oscilaciones pequeñas. El radio de giro del disco con respecto a O es K. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es recopilar los datos que nos dan en la pregunta. Entonces nos piden hallar la frecuencia de oscilación y nos dan como dato el radio de giro del disco con respecto a O. Entonces tenemos aquí la figura del problema. Tenemos el disco y tenemos el centro que viene a ser el punto O. También tenemos un bloque de masa M, un resorte de constante elástica K sub 0. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama del cuerpo libre para el sistema. Entonces tenemos aquí el diagrama del cuerpo libre para el disco y el diagrama del cuerpo libre para el bloque. Entonces podemos hacer suma de momentos en el punto O, donde todas las fuerzas que hagan girar en sentido antihorario van a ser positivas. Entonces la tensión T sub 1, como está haciendo girar en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces tenemos T sub 1 por el radio R menos la tensión T sub 2 que hace girar en sentido horario, entonces va a ser negativo, menos T sub 2 por el radio o brazo de palanca, eso es igual a R, entonces T sub 2 por R, eso es igual a 0. Entonces a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 1. Entonces para el bloque tenemos que, haciendo suma de fuerzas en Y, todas las fuerzas que se dirigen hacia arriba van a ser positivas. Podemos hacer que las fuerzas se dirijan hacia abajo, pero para este ejemplo vamos a hacer que todas las fuerzas que se dirigen hacia arriba van a ser positivas. Entonces tenemos que la tensión T sub 2 se dirige hacia arriba y el peso, es decir, la masa por la gravedad, se dirige hacia abajo. Entonces tenemos aquí T sub 2 menos el peso va a ser igual a 0. Entonces aquí despejando la tensión T sub 2, eso es igual a la masa por la gravedad. Entonces a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 2. Para el resorte tenemos lo siguiente, entonces la tensión T sub 1, esta tensión que está aquí T sub 1 va a ser igual a K sub 0 por Y sub 0. Entonces, ¿qué es Y sub 0? Podemos ver que en esta figura, antes de que el sistema empiece a oscilar, el peso del bloque ya está efectuando una cierta fuerza al resorte, por lo tanto está produciendo una deformación Y sub 0. Entonces esa deformación Y sub 0 va a ser igual a este pequeño arco que está aquí. Y un arco por matemáticas sabemos que es igual a θ sub 0, es decir, al ángulo por el radio. Entonces el arco es igual al ángulo por el radio. Es así que la tensión T sub 1 va a ser igual a la constante elástica del resorte por la deformación inicial que tiene el resorte debido al peso del bloque, y eso es igual a la constante elástica del resorte por la deformación inicial del resorte, que viene a ser igual a θ sub 0 por el radio. Es así que la tensión T sub 1 va a ser igual a K sub 0 por θ sub 0 por el radio. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 3. Entonces, reemplazando las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, se tiene lo siguiente. Entonces la ecuación 1, entonces la tensión T sub 1 va a ser igual a K sub 0 por θ sub 0 por R, y la tensión T sub 2 va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces podemos ver aquí que las R se simplifican y obtenemos que K sub 0 por θ sub 0 por R va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 4. Ahora vamos a analizar el sistema para cuando el sistema oscila. Entonces tenemos aquí el diagrama del cuerpo libre. Este es el momento inicial donde el bloque está efectuando una fuerza inicial al resorte y produciendo por lo tanto una deformación Y sub 0, una deformación inicial. Entonces agarramos el bloque, lo desplazamos una pequeña distancia y lo soltamos y el sistema empieza a oscilar. Entonces, como el sistema empieza a oscilar, vamos a analizar el sistema para esta posición que está actualmente. Entonces, para esta posición, cuando el sistema está oscilando, podemos ver que hay una deformación Y, es decir, hay una deformación y eso es igual a este pequeño arco que está aquí, y ese pequeño arco va a ser igual al radio por θ. Entonces podemos ver también que la aceleración, como este sistema está oscilando, podemos ver que la aceleración se encuentra hacia arriba. Ya sea que el bloque esté bajando hacia abajo o esté subiendo hacia arriba, la aceleración siempre va a estar dirigida hacia arriba. También podemos ver que la aceleración angular está en sentido antihorario. Entonces, aplicando las leyes de Newton, tenemos que la suma de momentos en el punto O, es decir, en el punto de rotación, va a ser igual al momento de inercia en el punto O, en el punto de rotación, por la aceleración angular, por esta aceleración angular que está aquí. Entonces, para escribir la suma de momentos en el punto O tenemos que entender lo siguiente. Entonces, para el caso del disco tenemos que entender que el torque resultante está en sentido antihorario.
pero el desplazamiento está en sentido horario. Por lo tanto, el torque y el desplazamiento tienen signos opuestos, tienen direcciones opuestas. Entonces tenemos lo siguiente: el torque T1 por R va a ser negativo. ¿Por qué? Porque están en sentidos opuestos, es decir, el torque T1 por R está en sentido antihorario y el desplazamiento está en sentido horario. Entonces, más el torque T2 por R está en sentido horario y el desplazamiento también está en sentido horario. Por lo tanto, este término va a ser positivo. Y esto es igual al momento de inercia en el punto O por la aceleración angular. Entonces a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 5. Para el caso del bloque tenemos lo siguiente. Entonces en el caso del bloque podemos ver que la fuerza resultante estará dirigida hacia arriba. Es decir, siempre va a estar dirigida en la misma dirección que la aceleración. Entonces la aceleración está dirigida hacia arriba. ¿Por qué? Porque el bloque está frenando. Desde este punto neutro el bloque está frenando. Va a frenar hasta un cierto punto y luego va a volver a subir. Entonces el bloque está frenando y por eso la aceleración es negativa. Si el bloque estaría acelerando, es decir, aumentando su velocidad, entonces la aceleración estaría dirigida hacia abajo. Pero como no es el caso, la aceleración está dirigida hacia arriba. Y la fuerza resultante también está dirigida hacia arriba. Entonces podemos ver que el desplazamiento para el bloque está al revés, es decir, en sentido opuesto, hacia abajo. Por lo tanto, la tensión T2 va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Porque la tensión T2 está dirigida hacia arriba y el desplazamiento está hacia abajo. Entonces, tenemos aquí menos la tensión T2 más la masa por la gravedad. La masa por la gravedad es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque está hacia abajo y el desplazamiento también está hacia abajo. Entonces tienen sentidos iguales. Entonces va a ser positivo y eso es igual a la masa. Como la aceleración es variable, es decir, no tiene una aceleración constante, vamos a escribir la aceleración en términos diferenciales, es decir, la aceleración va a ser igual a la derivada segunda de y, del desplazamiento y, con respecto al tiempo dos veces, ¿verdad? Entonces esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 6. Para el caso del resorte podemos ver que inicialmente el resorte estaba de esta posición. Y hemos visto que el resorte se está elongando o se está deformando una distancia y hacia arriba. Entonces la tensión T1 va a ser igual a la constante K0 del resorte por la distancia que se ha elongado. Entonces inicialmente se ha elongado una distancia y0. Es decir, este bloque antes de que el sistema oscile ya estaba elongando una distancia y0 más esta pequeña distancia que también lo está elongando. ¿Por qué? Porque el sistema está oscilando y. Entonces tenemos que la tensión T1 va a ser igual a K0 por y0. ¿Qué es y0? Va a ser igual a este pequeño arco que está aquí. Y ese pequeño arco es igual a θ0, es decir, el ángulo por el radio. θ0 por R, más la distancia y. Esta distancia y podemos expresarla en este pequeño arco que está aquí. Y eso es igual a θ por el radio R, ¿verdad? Entonces tenemos que la tensión T1 va a ser igual a K0 por R por θ0 más θ. Entonces esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 7. Reemplazando las ecuaciones 6 y 7 en la ecuación 5 se tiene lo siguiente. Entonces esta es la ecuación 5. Y reordenando esta ecuación tenemos esta ecuación que está aquí. Entonces la tensión T2 va a ser igual a la masa por la gravedad menos la masa por el radio por la derivada segunda de θ con respecto al tiempo dos veces. La tensión T1 va a ser igual a K0 por el radio paréntesis θ0 más θ. Y el momento de inercia va a ser igual al radio de giro elevado al cuadrado por la masa del disco. La aceleración angular va a ser igual a la derivada segunda de θ con respecto al tiempo dos veces. Entonces, operando esta expresión tenemos lo siguiente: la masa por la gravedad por el radio menos la masa por el radio al cuadrado por la derivada segunda de θ con respecto al tiempo dos veces menos K0 por R al cuadrado por θ0 menos K0 por θ por R al cuadrado, y eso es igual al radio de giro al cuadrado por la masa del disco por la derivada segunda de θ con respecto al tiempo dos veces. Entonces esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 8. Reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 8 tenemos lo siguiente. Entonces esta es la ecuación 8 que acabamos de hallar. Y la ecuación 4 nos dice que K0 por θ0 por R va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces podemos ver que este término y este término se simplifican. Entonces, operando esta expresión que tenemos aquí, podemos hallar
la ecuación diferencial del problema que estamos resolviendo. Por lo tanto se tiene entonces la ecuación diferencial del problema que hemos resuelto y podemos observar que esta ecuación se parece a la ecuación característica del movimiento armónico simple. Es decir, aquí tenemos la derivada segunda de θ con respecto al tiempo dos veces y aquí tenemos la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces, es decir, solamente hay un cambio de variable. Podemos ver que este término que está aquí puede ser este otro término que está aquí multiplicado por la variable, es decir, aquí está θ y aquí está θ, aquí está x y aquí está x. Esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Por lo tanto podemos ver que esta ecuación es similar a esta ecuación característica del movimiento armónico simple. Es así que podemos igualar la frecuencia angular al cuadrado con este término que está aquí. Entonces la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a todo este término que está aquí. Despejando la frecuencia angular al cuadrado tenemos que eso es igual a la raíz cuadrada de k sub 0 por L al cuadrado. Todo esto dividido entre el radio de giro al cuadrado por la masa del disco más la masa del bloque por el radio del disco al cuadrado. Entonces finalmente se tiene lo siguiente. Entonces se tiene que la frecuencia va a ser igual a la frecuencia angular dividido entre 2pi. Entonces reemplazando datos tenemos que la frecuencia angular va a ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de k sub 0 por el r al cuadrado. Todo esto dividido entre k al cuadrado, es decir, el radio de giro al cuadrado por la masa del disco más la masa del bloque por el radio del disco elevado al cuadrado. Entonces esto viene a ser la solución que nos pide el problema. Bueno pues chicos y chicas, eso ha sido todo. Si te ha gustado el problema, si te ha aclarado alguna duda que tenías, te invito a que te suscribas a mi canal. Eso me animaría mucho para que puedas seguir subiendo más ejercicios resueltos. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no te olvides dejarlos en los comentarios. Y bueno pues sin más que decirte, me despido, cuídate mucho y... ¡Chao, chao!